En este apartado vamos a ver la regla de Barrow para el cálculo de áreas mediante integrales definidas. En el apartado anterior hemos visto cómo se calculaba una integral definida y ahora vamos a utilizar ese resultado para calcular áreas. Dentro de este apartado vamos a ver dos tipos de ejercicios, dos ejemplos. En primer lugar vamos a calcular el área que queda comprendida entre una curva de una función, el eje X de abscisas y un par de valores del eje X. Por ejemplo, me dicen que calcule el área entre esa función, el eje X, y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 3. Vamos a verlo gráficamente para que entendáis lo que estamos haciendo. Esa es la gráfica de esa parábola y me dice que calcule el área que deja entre la curva, el eje X y la abscisa 3 y menos 2. O sea, lo que quiero calcular es este trocito de área que queda por aquí, el que quedaría por aquí, ya que va delimitado todo por el eje X, y este trocito que queda por aquí. O sea, yo quiero calcular el área total de esos tres trocitos. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es saber dónde corta la función al eje X, porque como veis, justamente esos puntos de corte con el eje X delimitan estas tres áreas. Por tanto, lo primero que voy a hacer es calcular esos puntos de corte y para ello igualamos la función a 0 y despejo. Si despejo esto de aquí, pues nos sale 1 y menos 1. Bueno, supongamos que yo esto no lo hubiese dibujado y simplemente sabemos que el área está comprendida entre la curva y las rectas x menos 2 y 3. Pero al calcular los puntos de corte sé que esto me va a delimitar varios recintos. Luego, con estos puntos que me han dado en el enunciado y con los puntos de corte voy a definir tres intervalos. Uno sería de menos 2 a menos 1, el siguiente de menos 1 a 1 y el siguiente de 1 a 3. En este caso se ve más claro porque tenemos la representación gráfica, pero si no tuvieseis el dibujo, pues simplemente ordenáis los datos y definís los intervalos. Después tendremos que calcular su integral y como ya sabéis la integral de esa función es x al cubo entre 3 menos x, ¿no? Después tendremos que evaluar la integral en cada uno de los puntos que he obtenido, tanto los puntos de corte como los puntos que me han dado en el enunciado, entre los que queda delimitada el área. Bueno, pues tendremos que evaluar en menos 2, en 1 y en 3. Y si sustituimos en la integral, esos son los valores que obtenemos. Bueno, pues ahora tendremos que ir calculando el área de cada trocito por separado. Es decir, en primer lugar, este trocito de aquí, pues será la integral entre menos 2 y 1. O sea que tendríamos que sustituir en la integral el valor menos 1 y restarle lo que me ha salido la integral en el menos 2. Como ya lo hemos calculado aquí, pues simplemente tenemos que hacer la diferencia entre esos dos valores. Y me sale 4 tercios. Luego yo sé que el área de ese trocito serían 4 tercios. Ahora voy a hacer el trocito que queda por aquí. Es decir, la integral entre menos 1 y 1. Pues igual, tendremos que restar lo que vale la integral en el 1, que era esto que no había salido, menos lo que me había dado en el menos 1. Y como veis, me sale menos 4 tercios. Claro, me sale un área negativa porque este trocito de aquí está por debajo del eje X. Está en la parte negativa de la Y. Por eso, las áreas que yo calcule que estén por debajo del eje X me van a salir valores negativos, pero un área en valor negativo no tiene sentido, ¿no? Porque un área es siempre un número positivo. Por tanto, yo este resultado siempre lo voy a dar en valor absoluto, es decir, que el área que hay entre menos 1 y 1 es de 4 tercios. Y en el siguiente trozo lo que haremos será calcular la integral definida entre 1 y 3. De la misma manera, restamos lo que ya habíamos calculado y, como veis, me sale 20 tercios. En este caso, al estar por encima del eje X, pues vuelve a salir positiva. Ya digo, todos los trocitos que me salgan negativos porque están debajo del eje X, tengo que darlo en valor absoluto, porque una área no puede ser negativa. Ahora simplemente para calcular el área total, lo que tendré que hacer es sumar cada trocito de área que he ido obteniendo. Así que esa será el área total y ya he calculado lo que me pedían.
Para que esto se entienda mejor, vamos a hacer otro ejemplo muy parecido a este. Me dicen que calcule el área que queda encerrada entre esa curva, el eje X y las rectas 0 y 4. Y si lo vemos gráficamente, sería esa función que veis ahí. Bien, pues de la misma manera que en el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer primero son los puntos de corte de la función con el eje X. Igualo a 0, en este caso tendría que sacar factor común y por un lado deduzco que X tiene que valer 0, o bien aquí sería una ecuación de segundo grado, aplico la fórmula famosa y obtengo que X tiene que valer 1 y 3. Luego sé que corta el eje X en el 0, en el 1 y en el 3. Por tanto, con estos valores y los que me han dado en el enunciado, defino mis intervalos. Por un lado, justamente me decían que estuviese entre 0, que coincide con uno de los puntos de corte. Bueno, pues el primer intervalo irá de 0 a 1, después el siguiente de 1 a 3 y el último de 3 a 4, que es donde me decían que acababa el área, el recinto. Bueno, pues de la misma manera tengo que calcular la integral de la función, que es esa de ahí. Además, este ejemplo es el mismo que hicimos en el apartado anterior, luego os explico por qué. Ahora tendremos que evaluar lo que vale la integral en todos esos puntos. En el 0, pues nada, sale 0, en el 1, 5 doceavos, en el 3, menos 9 cuartos y en el 4, 8 tercios. Y ahora tendré que ir calculando trocitos de área. En primer lugar, ese de ahí, bueno, pues será la integral definida entre 0 y 1. Luego tengo que restarle lo que vale la función, la integral en el 1 menos lo que vale la integral en el 0, que ya lo habíamos calculado, y me sale 5 doceavos. En el segundo trocito tendré que hacer la integral definida entre 3 y 1, por tanto hago la diferencia entre 9 cuartos y 5 doceavos, que como veis me sale un valor negativo, claro, porque está por debajo del eje X. Luego tengo que darlo en positivo, en valor absoluto. Y por último, el tercer trocito del área, que sería la integral definida entre 4 y 3. Así que resto 8 tercios menos 9 cuartos. Cuidado con los signos menos. Obtengo 59 doceavos. Bueno, pues el área total será la suma de las tres, que como veis finalmente obtengo 8 unidades cuadradas. Bien, pues justamente este ejercicio lo hicimos en el apartado anterior, esta misma función, y obtuvimos 8 tercios. ¿Por qué hemos obtenido algo distinto? Bueno, porque en el apartado anterior simplemente hicimos la integral definida entre 0 y 4 y aquí hemos calculado el área que queda encerrada entre la curva y esas abscisas. Bueno, ¿qué pasa? Que en este caso, como queríamos calcular el área, el trocito, por ejemplo, este que quedaba negativo, lo ponemos positivo y al final sumamos. Pero antes no, antes hicimos simplemente la integral definida entre 0 y 4. Y al no hacer el cálculo distinguiendo distintas zonas donde unas áreas son positivas y otras negativas, al final me sale el resultado de sumar las positivas y, claro, restarle las negativas, porque aquí hemos hecho áreas por partes y las hemos puesto todas en positiva y finalmente las hemos sumado. Pero si hacemos directamente la integral entre 0 y 4, estas se sumarán y esta se restará. Por eso en el otro apartado nos salieron 8 tercios y aquí salen 8 unidades. Así que siempre que queramos calcular un área tendremos que ver los trocitos de área que quedan por encima del eje X y por tanto me saldrá un resultado positivo, y los trocitos de área que quedan por debajo del eje X y tendré que cambiarlo de signo.